Buenas noches, siendo el 5 de diciembre del año 2023 a las 22:40, vamos a iniciar con la demanda sobre la disolución del Congreso de la República. Por una parte, el doctor Agustín Jani Molina, en representación de del demandante, y por la otra parte, el demandado se encuentra ausente. Escuchamos alegatos, doctor Agustín, adelante. Buenas noches, señor magistrado. Como petitorio, nosotros solicitamos que se declare inaplicable el artículo 134, en donde se refiere en su primer párrafo que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. Dado que solicitamos que se aplique el artículo 201 de la Constitución, en el cual se indica que los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República. Por otro lado, eh, deseamos narrar los hechos que ocurrieron el 30 de septiembre del 2019. Es que en horas de la tarde, durante sesión del Pleno, llegó el señor Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros, quien decidió plantear una cuestión de confianza sobre una facultad que era única y exclusiva del Congreso de la República, una facultad que la Constitución le dio consagradamente bajo nuestra Carta Magna, la cual es que el Congreso debe elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Para esto, quiero mencionar que el Congreso no tenía precedentes sobre una situación parecida en la que en la que el Ejecutivo quiera plantear una cuestión de confianza en alguna situación que no le compete en lo más mínimo, que es una facultad, como repito, consagrada por la Constitución al Congreso de la República, que se ha dado en diferentes situaciones, quizás en situaciones aún más complicadas políticamente hablando, y nunca se dio este tipo de situación de plantear una cuestión de confianza. ¿Qué dice el artículo 133 de la Constitución? Nos dice que el presidente del Consejo de Ministros puede plantear al Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Y si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia, o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. En ningún momento este artículo que hace mención a la cuestión de confianza nos dice que el presidente del Consejo de Ministros o el presidente de la República puede plantear una cuestión de confianza sobre una facultad que tiene el Congreso como algo que únicamente debe hacerlo ellos según lo que está consagrado en la Constitución. Por ende, señor magistrado, habiendo narrado los hechos, los cuales han vulnerado, a nuestro parecer, el artículo 201 de la Constitución Política, que es el nombramiento de los tribunos del Tribunal Constitucional, y mostrando en este caso como pruebas todas las grabaciones existentes sobre el Pleno del Congreso, todos los hechos y recopilaciones periodísticas de este día, todo lo que ha involucrado el pronunciamiento del presidente, que ha sido público y ha sido repetido un montón de veces por todos los medios de comunicación. Quiero decir que los derechos que se han vulnerado precisamente se encuentran en nuestra Constitución, en el artículo 201, que vuelvo a repetir. El derecho vulnerado ha sido el derecho que tiene el Congreso como potestad constitucional de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Es todo, doctor? Eso sería todo, señor magistrado. Un momento, por favor. Un minuto. A ver, doctor, ¿se encuentra allí en línea? Sí, Doctor, magistrado. sí. En función a los alegatos escuchados por su parte, cabe decir que este tribunal, según el artículo 201, es el máximo intérprete de la ley. Por lo tanto, no solo nos vamos a abocar o evocar a lo que dice las líneas de la norma, sino tenemos que ver
todo el círculo que ha pasado alrededor de este drama político. Partiendo de ello, es cierto que los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso según una votación de las 2/3 partes, pero, pero, hay que precisar que ante la crisis política que se vivía desde el año 2016 y consecutivos enfrentamientos entre el Pleno Legislativo y el Ejecutivo, el presidente Martín Vizcarra quiso plantear un proyecto ley, que es declaró un DS 165-2019 TCM respecto a la nueva elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, porque causó una conmoción social que los miembros elegidos del TC estén plenamente direccionados por el Congreso. Cada uno de ellos carecía de las facultades que un alto magistrado debe tener en su persona. Es así, ¿no?, que en aplicación del artículo 134 de la Constitución Política del Perú, dice lo siguiente: el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si se ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros, ¿cierto? También el artículo 130 de la Constitución permite que el Consejo de Ministros presente la política general en su gestión y las principales medidas para implementarlas. Se trata ciertamente de una representación en términos considerables amplios de las medidas y el rumbo que adoptará la gestión respectiva. También hay que señalar, ¿no?, que el reglamento del Congreso de la República, si bien dice que la cuestión de confianza que plantee el Consejo de Ministros a nombre conjunto será debidamente motivada y votada en misma sesión o en la siguiente. Sin embargo, ante los hechos suscitados en la fecha respectiva, es indudable que ha existido un hecho fáctico a la negatoria del presidente del Consejo de Ministros en ese entonces, Salvador de Solar. Lógico que el señor mencionado, Salvador de Solar, con las facultades de los artículos 132 y 133 que la Constitución le atribuye, está facultado para plantear una cuestión de confianza facultativa. Esa cuestión de confianza puede plantear el ministro de manera abierta, con la finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político para el Congreso. Es así que, ante los hechos narrados y suscitados, este tribunal declara improcedente la demanda y atribuye que el Congreso de la República ha sido cerrado constitucionalmente. Sería de toda mi parte, se levanta la decisión.